Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Y el tema de hoy se titula Antioquía de Pisidia y es la primera parte. Después de Chipre, Pablo se dirigió a Antioquía de Pisidia, que es en la costa meridional de la actual Turquía. Antes de pasar a Antioquía de Pisidia, Lucas relata dos cambios incidentales importantes. Primero, Pablo llega a ser el primer nombrado en los versículos de la Biblia. Originalmente se mencionaba a Bernabé primero, pero aquí llegó a ser Pablo el principal de nuestra historia. Y otra cosa es que Pablo se le empezó a llamar Pablo y no Saulo, y eso se debe a que empezó a convivir más tiempo en el ambiente greco-romano. En Hechos capítulo 3, versículo 16 al 41, se encuentra el primero de los sermones de Pablo registrado en el Nuevo Testamento. Si me acompañan ahí, dice así: Entonces Pablo, poniéndose de pie, hizo señas con su mano y dijo: Varones israelitas, y los que reverencian a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo eligió a nuestros padres, los exaltó y los multiplicó cuando ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto, de la cual los sacó con brazo alzado, alimentándolos durante 40 años en el desierto. Y después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, les entregó sus tierras por heredad. Y durante 450 años les puso jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos solicitaron rey, y Dios les puso durante 40 años a Saúl, hijo de Quis, un varón de la tribu de Benjamín. Después él tomó y les estableció por rey a David, de quien testificó diciendo: He encontrado a David, hijo de Isaí, un varón de acuerdo a mi corazón, y él pondrá por obra todos mis deseos. En la primera parte de este sermón comienza con las creencias compartidas sobre la elección de Israel por parte de Dios y el reinado de David. Se suponía que Jesús iba a nacer del linaje de David. Y en la segunda parte se presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios, de un descendiente de David que podía traer salvación a Israel. Y eso se lee en los versículos 24 al 37 que dice así: Pero antes de su venida, envió a Juan a proclamar a todo el pueblo de Israel el bautismo para arrepentimiento. Y cuando Juan cumplía su ministerio decía: ¿Quién piensan ustedes que soy? Yo no soy él, pero he aquí después de mí viene uno a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Varones hermanos, descendientes del linaje de Abraham, y los que juntamente con ustedes reverencian a Dios, a ustedes es enviada la palabra de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no lo reconocieron a él, ni en las escrituras de los profetas que se leen cada día de reposo, sino que lo condenaron, dando cumplimiento a todas las cosas que estaban escritas, pues a pesar de no haber encontrado motivo de muerte contra él, pidieron a Pilato que le dieran muerte. Y entonces la conclusión que se encuentra en los versículos 38 al 41 dice: Por tanto sepan, hermanos, que por medio de este mismo les es proclamado a ustedes el perdón de los pecados, y que de todo lo que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de todo el que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga contra ustedes lo que está escrito en los profetas. Miren, no escarnecedores, y se asombrarán y serán destruidos, porque yo haré una obra en sus días, la cual no creerían si yo se las contara. El punto culminante de ese sermón se encuentra en los versículos 38 y 39.
nosotros no seríamos salvos al obedecer los mandamientos. En aquel entonces, los judíos se basaban en la ley de Moisés, que demandaba ciertas reglas que muchas veces terminaban en apedreamiento. Y en aquel entonces quizá fueron necesarias porque nuestro Dios es un Dios perfecto. Él no se equivoca. Y si en ese tiempo fue requerido esto, a su venida, esto quedó abrogado y se nos ha mostrado que la salvación es solo a través de la gracia. Y el tema de esta lección no está enfocado principalmente en la gracia, pero la gracia es algo que ha existido desde el mero principio. Si nosotros nos enfocamos en el plan de salvación, es algo que Él tenía planeado desde la creación de Adán y Eva. Y si en algún periodo en el tiempo hubo leyes rígidas, Dios sabe por qué es que designó esos principios en aquel entonces. Pero la ley en sí no sirve para salvar, ni siquiera los 10 mandamientos. Si nosotros nos enfocáramos en salvarnos solamente por obedecer la ley, nosotros estaríamos condenados, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros nos basáramos en nuestras propias acciones, nosotros nos daríamos cuenta de que nosotros por naturaleza somos malos. Y si nosotros dependiéramos de los 10 mandamientos para salvarnos, la verdad es que nadie se iría al cielo, porque la salvación no se amerita ni siquiera en lo muy poco. Si nosotros tenemos los 10 mandamientos, es para mostrarnos un reflejo de nuestra propia pecaminosidad, pero para poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión me tocó escuchar a un predicador que puso, por ejemplo, que la ley de Dios era como un espejo. El espejo está ahí para mostrarte si tú tienes defectos en la cara, si tienes algún frijol pegado en un diente, si tienes algún grano en la frente. Pero si uno se quiere limpiar ese frijol o esa mancha que uno tiene en la frente, uno no puede tomar el espejo y limpiarse con ello. Uno tomaría que tomar un palillo o quizá una toalla para quitar cualquier cosa que nosotros tengamos en la cara. Y entonces Jesús es el que nos ofrece la salvación como un regalo. Nosotros no necesitamos hacer nada de nuestra parte, sino aceptarlo en nuestras vidas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, lo único que nos pide Dios es que nosotros creamos en Él. Y si nosotros creemos en Él, ¿es complicado eso? Es una simple orden. Creer en Él y nosotros seremos salvos. Y realmente, perderse es mucho más difícil que salvarse. Para perderse uno necesita de plano no querer aceptar ese regalo, porque es un regalo lo que Dios nos ofrece. Y mi invitación para ustedes es que si nosotros estamos pensando, si estamos dudando en seguir a Dios, tomemos la decisión de este día poder entregarnos por completo a nuestro Dios y apartarnos de todo aquello que nos está impidiendo seguirle. Y para concluir ese tema, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por ese hermoso tema que nos has dado y te pido que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Perdónanos si en alguna cosa te hemos fallado y te pido que a través de tu Hijo Jesucristo nosotros podamos reflejarte cada día más y más. Y te pido en el nombre de Jesús. Amén.